Yo ya tengo aquí montado mi eh, circuito. Utilizo el puerto A, perdón, el puerto B para lo que respecta a la pantalla y utilizo el puerto D para lo que respecta al teclado. Como el puerto D, recordemos que no tiene resistencias pull-up internas, pues obviamente tengo que ponerles externas y obligatorio pues que vayan a positivo, ¿no? A 5 voltios. Listo. Entonces vamos con la programación. Voy a hacer muy rápido, voy a montar muy rápidamente el proyecto. Parcial 12 en vivo. Listo. Uy, parcial. Bueno, ahí va a quedar en el... ah, o bueno, creo que es mejor borrarlo porque hay algo que no tiene... Hay algo que no implementa muy bien MPLAB, sino, que son los cambios de nombre. Sí, sí, exacto, se ve muy feo, entonces, sí, porque, sí, no, no sale nada. Eso y poner las librerías en otra carpeta, que fue uno de los problemas que vi mucho ayer, ¿no? Mm, Ahora, parcial 2 en vivo, listo. Entonces, primero obviamente creo un main. Listo. Bueno, importante, lo que les decía, MPLAB no es muy bueno para manejar elementos que estén por fuera de otros lados, entonces es importante que si yo tengo las librerías por fuera, de todas maneras yo las incluya dentro del proyecto. Y de todas maneras es importante porque si ustedes van a ver, cuando yo recibo los documentos, pues obviamente recibo solo lo que está dentro de la carpeta del proyecto. Si lo envías sin las librerías, pues nada va a funcionar. De una vez voy a copiar mi librería de configuraciones también. No hay lío. Listo. Entonces, agrego las cabeceras ya que las tengo en el mismo folder. Cabecera, cabecera, cabecera. Y también los elementos .c. Configuraciones. Listo. Bueno. Antes de empezar, verifiquemos las configuraciones. Aquí en mi configuración está HS. Y también una cosa que pues yo les expliqué, que este valor LVP tenía que ir en off. Si no, no les iba a funcionar en el montaje. En la simulación sí, pero en el montaje no. ¿Listo? Listo. Las librerías no hay que modificarlas, son las mismas. Solamente hay que verificar pues cuál puerto son el que tiene conectado. Por ejemplo, aquí el puerto B está para la librería de la pantalla, perfecto. Y en el puerto H
perdón, en la librería del teclado está para el puerto D. Todos están para 20 MHz. Perfecto. Y listo. No hay ningún problema. Incluimos todos los elementos y ya estamos listos para empezar. Listo. Y1 la B igual a 0, la D igual a 0. ¿Qué pasó? Bueno, toda la rutina que siempre toca hacer. Inicializar las variables. 3B 0, 3D. Recordemos que acá se tiene que colocar en binario y se tiene que colocar las últimas como entradas y las primeras como salidas. Importante. Y me falta el add con 1 bits punto no, 1. Si ya no lo sacaron, ya no lo van a sacar ahorita. ¿Listo? ¿Le parece que estoy recibiendo ahorita cosas? Estoy explicando, por favor. Bueno, si no me quiere poner atención, por lo menos no hablen. ¿Sí? Ok. Listo. El programa más básico que yo les dije que tenían que tener para, o bueno, funcionando acá, sería el de recibir un elemento del teclado y mostrarlo en la pantalla. No sé por qué ni siquiera tenían ese código, o bueno, pues de pronto no lo hicieron en sus casas, pero era muy simple, simplemente yo primero tenía que inicializar la pantalla LCD. Creo que se escribe así, a ver. Iniciar LCD, sí. Inicializar la pantalla y tenía que poner acá las librerías que me permitían a mí que el teclado funcionara. Entonces, recordemos que estos elementos básicamente siempre se ponen al comienzo, no se deben poner ni en ningún if. Botón. Entre paréntesis y yo siempre lo llamo cambio. Listo. ¿Ya? ¿Ya? No, atrás, la compañera y el compañero de allá. El botón igual a 0. ¿Por qué me saca esto? Listo. Bueno, ¿qué necesitaba para que me saliera en mi pantalla alguno de estos elementos? Simple. Era utilizar la librería que me permitía imprimir caracteres.
Entonces, carácter LCD. Recordemos que yo le ingreso algo, le ingreso algún elemento. Entonces, por ejemplo, yo le ingresaría la variable que se guarda en botón. Si yo presiono un 5, en botón se va a guardar un 5. Y obviamente, pues esto, pues para que se me muestre el elemento, yo tengo que sumarle un 48, que era uno de los errores que también teníamos ayer. Y es porque pues el carácter o bueno, los caracteres están corridos 48 espacios. Entonces, para que me salga un 0, tiene que ser 48. Para que me salga un 1, tiene que ser 49 y así por el estilo. Listo. Y a esto de una vez yo lo voy a poner que solo pase cuando cambio es igual a 1. De tal manera que digamos que mi carácter solo se imprima cuando yo oprimo el botoncito. Y una cosa que yo les dije ayer, pero pues algunos ya lo habrán visto, siempre cuando impriman algo en la pantalla, pónganle antes la posición. Así ustedes aseguran que están escribiendo donde se debe escribir. ¿Sí? Posición 1, puede ser. Listo. Vamos a probar este primer programa. A ver qué tal. ¿Listo? Y a funcionar. Entonces, si yo le oprimo un 7, debe salir un 7. Si yo le oprimo el 8, debería salir el mismo 8 en ese mismo espacio donde está el 7 y así por el estilo. Si yo no le pusiera la posición, de todas maneras, me la sacaría uno detrás del otro. Sacaría 8, 5, 6, así en orden. ¿Sí? Pero bueno, ese era el programa básico que tocaba hacer como preparación. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a implementar los pasos de la calculadora. Entonces, para esto, pues listo. ¿Cómo hacemos lo de los pasos? Podrían hacerse por if, no hay ningún problema. Muchos lo hicieron por if y les funcionó bien, no hay ningún lío. Pero creo que al tener varios pasos, lo más fácil es hacer, por ejemplo, un switch, ¿no? Entonces vamos a poner una variable. Yo la voy a hacer una variable global que se llame paso. Ya les voy a decir por qué, pero bueno. O bueno, pongámoslas todas acá por el momento. Bueno, primero voy a crear mis variables que yo necesito. Entonces sería número 1, número 2, la operación, y obviamente, bueno, resultado también. Resultado. ¿Qué más necesito? Necesito el paso, obviamente. ¿En qué paso estoy? Digamos que siempre empiece en el 1, ¿no? Y bueno, ahí si necesito alguna otra, pues yo voy creando. ¿Listo? Me voy poniendo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las recomendaciones que se daba era que utilizaran la función de cambio teclado matricial para que se sepa cuándo se ha presionado algún botón del teclado. ¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a ver, la calculadora solo tiene que cambiar valores, solo tiene que modificar sus valores cuando se hace un cambio en el teclado, cuando se oprime un botón. Entonces, de por sí, lo que les decía esta recomendación era que pusieran todo dentro de un if
que dependiera de, pues, de la variable que viene de esta función, cambio teclado matricial. Todo lo que voy a hacer va a estar dentro de este if. Porque había algunos que tenían el problema que o sea, que les detectaba varias veces, aunque no hubieran presionado ningún botón. Bueno, ese es un error bastante grande. Entonces, con esto, pues yo evito que se genere ese error. Entonces, listo. Entonces voy a empezar a hacer mi switch, que va a depender obviamente de paso. Entonces voy a poner el case 1, que sería el paso 1. Break. Voy a hacer 3 casitos. 3 casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Listo. Listo. Entonces en el caso 1, voy a ponerle la protección que nosotros pues dijimos en la planeación. Primero que todo, para que se haga el paso 1 tiene que ser 0 o 9. Entonces, si botón, que es la variable que me almacena lo que yo he presionado en el teclado, es menor que 10, ya con eso pues yo verifico que se me ingrese un número. No necesito más porque botón nunca va a ser una variable negativa, nunca va a tener nada como eso. Entonces, perfecto. Y voy a dejar aquí el else para más tarde meterle el caso en que se meta una variable que no es. ¿Listo? Lo que les decía de que luego pensáramos en la parte de los errores, pero mientras pensemos en la parte de que todo funciona perfectamente. Listo. A ver, entonces, si botón es menor que 10, entonces el número 1 va a ser igual a el botón que yo presione. Y el paso, pues ya vamos a pasar al paso número 2. Listo. Ahí está básicamente lo que nosotros pusimos acá en el tablero. Qué pena que está tan opaca la esta, pero bueno. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarlo en pantalla. Entonces, para esto, vamos a coger acá, después de que se hagan todas las cosas, vamos a mostrar. Entonces, en la posición 1, que me muestre el carácter que tiene el botón, o bueno, más fácil, número 1. Listo. Buenas noches. Tranquilo. Listo. Entonces ya tenemos ya estamos recibiendo el primer botón, no se necesita más. Listo. Vamos a seguir esta misma lógica para el caso 2 y para el caso 3. Caso 2 y caso 3. Pero ya les vamos a hacer sus respectivas modificaciones. Listo. En el segundo caso, recordemos que no teníamos que recibir los números entre 0 y 9, sino los números entre 10 y 13. Los números que corresponden a mis operaciones, 10, 11, 12 y 13. Entonces, bueno, vamos a ver, pongámosle acá. En vez de menor a 10, tiene que ser mayor o igual a 10. Y tiene que estar también, tiene que ser menor a 13. Menor o igual a 13. Listo. Ya con eso me aseguro que se reciba lo que debe ser. Luego en el else iría toda la parte de error. Pero pues mientras, todo bien. Todo funciona bien. Listo.
Entonces voy a guardar la variable que haya en botón, lo voy a guardar en operación. ¿Listo? Y luego de que se guarde eso, pues iría al paso 3. Y mostraría aquí, eso sí, hay una distinción. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, si yo le pongo acá en el teclado una división, el programa del teclado no va a mandar una división. O sea, él manda números. Entonces enviaría un 10. ¿Listo? Listo. Ese 10 obviamente no corresponde a nada de lo que en el teclado, perdón, de lo que en la pantalla me pueda mostrar, no sé, un divisor, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que aclararle en el programa que si se recibe un 10, que si la operación es un 10, pues que me muestre este símbolo. ¿Por qué? Porque yo aquí en la pantalla no necesito que me envíe un 10, yo necesito que se me vea un símbolo, porque pues el usuario entiende que ese es el símbolo para división. Entonces, aquí sí tengo que hacer la distinción. Entonces, puedo hacer otro switch o puedo hacer otro if, eso no hay lío. Entonces pongámosle acá un switch que dependa de la operación. Entonces, en el caso de que sea 10, que pase tal cosa, 10, 11, 12 y 13. 12 y 13. Entonces, en cada uno de estos elementos, pues debe mostrar un carácter diferente. ¿Qué carácter? Bueno, realmente, pues aquí nosotros lo podemos poner directo. Por ejemplo, el primero creo que es una división, si no estoy mal. División, multiplicación, resta, suma. Listo. Yo podía hacerlo con números según la tabla ASCII o podía hacerlo así y el programa mismo me lo iba a pasar. Entonces, cualquiera de las dos era válida, no hay ningún problema. Resta y suma. Listo. Eso obviamente en la posición 1, 2, en la segunda columna de la primera fila. Listo. Y para la tercera, bueno, pasamos al tercer caso. Buenas noches, compañero. Listo, para el tercer caso es algo muy similar a lo que era el primero, solamente que pues luego de esto ya tengo que calcular el resultado, pero pues bueno, paso 3 sería. Esto lo voy a dejar al final. Listo. Listo, el número 2, el botón, se muestran en la columna 3 y el carácter pues sería el número que se almacena en el 2. Listo. Ok. Paso 3. Paso 1 sería. Que devuélvase. Obviamente, para que esto se muestre, yo lo que tengo que hacer es ponerle un retardo. Pero por el momento, pues así me va a funcionar sin ningún problema. Porque realmente lo que se va a mostrar, o sea, lo que yo le mande a la pantalla se va a quedar estático, ¿sí? Puede que en el programa cambien algunos valores, pero pues siempre aquí va a quedar mostrado lo que yo necesite. Entonces, vamos a ver. 7,
Uy, ¿qué pasó? Se bloqueó. Ocho por 9. Listo, ya no se nos muestra en pantalla. Fíjense que no era muy diferente al programa que hicimos al comienzo. Solo nos falta esta parte de calcular el resultado. No es más. Bueno, para calcular el resultado solo es cuestión de... bueno, esto también va a ser como una especie de switch porque va a depender obviamente de la operación. Entonces voy a copiar este switch que hice aquí para la operación. Lo voy a pegar acá. Y bueno, entonces, si la operación sería la división, entonces, por ejemplo, pues resultado será igual a número 1 dividido número 2. Número 2 sin espacio. Lo mismo para este, pero con multiplicación. Lo mismo para este, pero con resta. Y lo mismo para este, pero con suma. Listo. Y al final, pues obviamente tengo que mostrar dicho resultado. Entonces, en la posición 4, en la fila 4, debería yo mostrar un igual, ¿no? Eso debe ir antes. Posición 4, pongámosle un igual. Y en la posición 5, pues ya tiene que ir el resultado. Aquí hubo una confusión también con los compañeros, con algunos compañeros, que ponían directamente que el resultado saliera acá. ¿Qué pasa si se pone así? Si el resultado es 11, pues aquí nos va a salir en total un carácter que sería el 59. Pero el carácter 59 ya no es un elemento, ya no es un número. Entonces yo no voy a poder saber pues cuál es el resultado. Aquí tocaba hacer exactamente lo que hacíamos cuando nosotros trabajábamos los display 7 segmentos, que era enviar por un lado las unidades, por otro lado las decenas. Entonces, eso súper claro, ¿no? Eh, Recordemos que las decenas era con la división a 10 y la otra era las unidades con módulos, sí señor. Y listo. Entonces, si nosotros íbamos a hacer una operación como 6 por 3, ahí ya nos salía 18. No teníamos que molestarnos por centenas ni nada de eso, porque la máxima operación que va a haber acá sería 9 por 9, que nos daría 81. Más que eso, más que ese valor no vamos a tener. Entonces, pues perfecto. Fíjense que ya no era más para que funcionara nuestra calculadora. Listo. Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o se ha entendido la lógica de cómo se hizo el programa? Queda largo, pero digamos que queda largo es por los casos, ¿no? Estos casos donde tengo que hacer manejo de lo que se muestra en pantalla, pero más allá de eso, ¿se ha entendido la lógica o alguno que haya quedado perdido? ¿No?
Ok, listo. Realmente lo que era los cuidados que hay que tener, eh, bueno, ok, aquí me falta una cuestión que era el de esperar. Entonces, le voy a poner aquí, después de que se muestre todo, le voy a poner un delay de 4 segundos, creo que era. 4, 5, sí, listo. Y luego de eso le voy a poner que me borre todo, me borre toda la pantalla. Hay un comando que es para borrar la pantalla, toda la pantalla. Pero realmente, pues, no sé, yo hago la más intuitiva, que sería enviar espacios vacíos. Entonces, por ejemplo, cadena de caracteres. Yo envío, recordemos que eso es con doble cosito, cadena caracteres LCD. Perdón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así como para que me borre toda la primera fila. Listo. Después de 5 segundos se borra todo y volvemos al paso 1. Si en lugar de cadena de caracteres pone un break. No, porque fíjese que no estamos dentro de un switch. Lo que haría sería salirse de este while, que sería grave. Sí, claro. Listo. Sí, señor. Sí, tiene mucha razón, exacto. Porque si no me saldría en la posición 1.7. Entonces, siempre que vayamos a sacar algo es mejor especificar la posición. Entonces, yo quiero que lo haga desde la posición 1.1. 8 dividido 4 igual a 2. Sale 0.2, pero pues esto sí no podemos evitarlo. Y después de 4 segundos se borra. Y ya está listo para la siguiente operación. 4 segundos, 5 segundos y ya. Siguiente operación. Bueno, listo. Faltaría solamente la parte de errores. Bueno, yo aquí ya les puse ya las partes de errores, pues ahí están. Por ejemplo, yo siempre dejé el espacio. Y bueno, ok. Básicamente lo que hace un error, lo que sería, pues sería mostrar ¿qué? No mostrarnos ahí el letrerito de error. ¿Y qué debería pasar? Bueno, yo personalmente pues preferiría que el usuario tuviera que volver a entrar todos los valores, ¿sí? Se puede que el usuario tenga o sea, pueda volver a entrar el valor que erró, ¿sí? Pero ya tendríamos que tener un poquito más de cuidado porque digamos que tendríamos que asegurarnos que en el número, o sea, que se acumulen bien o sea, los valores. Es decir, perdón, que digamos que en el número 1 sí esté el número 1 que la persona presionó, ¿sí? Y que no se haya guardado en el número 2 lo que el usuario presionó incorrectamente, ¿sí? Entonces yo prefiero que lo vuelva a hacer y pues el programa no es, o bueno, la guía no especificaba qué tocaba hacer. Algunos lo implementaron así de la otra manera y pues súper bien. Pero pues
Bueno, de manera básica, yo diría que siempre se devuelva al paso uno y que vuelva a hacer todo. Obviamente, pues para eso voy a copiar esta parte porque pues es la que me va a servir para eso. Entonces, si el paso uno no se completa correctamente, entonces devuélvame al paso uno y haga un delay de, creo que era de 1 segundo o 2 segundos, bueno, no sé. Bueno, le voy a dejar 1 segundo, que me muestre 1 segundo o 2 segundos el aviso de error. Entonces voy a poner aquí el aviso de error. Error. Bueno, dejémosle solamente error. Ah, bueno, esto está al revés. Primero tiene que salir el aviso de error y luego tiene que esperarme 2 segundos para que se alcance a leer ese aviso y luego sí borrarme la pantalla. Obviamente tengo que volverle a dar la posición. Y me devuelvo al paso 1. Y bueno, eso era básicamente lo que tocaba hacer para cada parte en donde posiblemente hubiera un error. Devolverme al paso 1 y devolverme al paso 1. Siete por 5 igual a tanto. Ah, metamos un error. 5. Error. Y lo borro. Y ya, de todas maneras, ya luego puedo hacer la operación porque se ha devuelto al paso 1. ¿Sí? Entonces, error. Error y devuélvase. Listo. Listo. Solamente nos faltaría la parte del error de negativo, ¿sí? De resta negativa. Ah, bueno, esa división de 0 yo no la consideré, pero se puede hacer pues de la manera que voy a poner la 4. Bueno, consideremos cuando sucede, bueno, esto. Listo. Digamos que tenemos una operación, una resta de esta manera. 8 menos 5 me da igual a 3. Y luego voy a tener, por ejemplo, esta. 5 menos 6 me da pues menos 1. Bueno, ¿qué pasa? Yo realmente creo que es mucho más complejo mostrar el menos 1. Creo que en programación sí es más difícil. Entonces, pues lo que yo dije fue, listo, entonces mejor mandemos un error. Es más fácil. Entonces, ¿qué puedo hacer para esto? Para que... O bueno, ¿cuándo pasa que una resta me da negativo? Cuando el número 1 es menor que el número 2. Entonces está la condición lógica que me permite saber, o bueno, calcular números negativos, sin tener que recurrir a calcularlos como tal en el programa. ¿Por qué? Porque el programa es muy dado a los números enteros, ¿sí? Digamos que las variables que nosotros manejamos, las variables int, guardarían números negativos, sí, no hay ningún problema. Pero pues es mucho más fácil saberlo así, cuando da un número negativo. Entonces, listo. Bueno,
No sé si alguien me puede decir de pronto, pues si ha seguido bien el programa, ¿en qué parte debería meter esta protección? O sea, la protección del número negativo. En el caso de la resta, pero cuando después de recibir el segundo operando, ¿sí? El segundo número. Entonces, claro, sería acá en esta parte. Y pues obviamente tendría que ir. Yo lo puedo poner aquí mismo. Eh, este más mejor. Listo. Yo puedo poner acá la condición. Entonces, que aquí solo me ingrese, solo me calcule el número, solo me calcule ese número sí y solo sí también la variable que yo tengo en botón, que es el número, el segundo número que yo puse, es menor que el que está guardado en el número 1. Aunque bueno, no mentiras. Aquí no lo puedo poner porque o si no, no me haría las otras operaciones. Perdón. Más bien, pues podríamos ponerlo después, ¿sí? Podríamos ponerlo acá. Listo. Sí. Operación es diferente de 12, que es la resta, y eh, oh, no, mentiras, esto sería un OR. Si es diferente de 12 o si número 2 es menor que número 1, entonces que se ejecute todo esto que yo tengo aquí abajo. ¿Sí? Uy, qué pena. No sé en qué parte me perdí en una parte. Chica, acá. O sea, todo lo que yo puse dependiendo del número 2. Ok. Desde acá tiene que ir. O bueno, toda la parte de calcular el resultado va a depender de que la operación no sea una resta o que mi número 2 sea menor que el número 1. ¿Sí? De esa manera, ¿qué pasa? Solamente en caso de que la operación sea igual a 12, eh, solamente en este caso, y solamente en el caso de que el número 2 sea menor que el número 1. Es decir, por ejemplo, consideremos este caso. Estamos haciendo, no sé, 5 menos 8. Listo. Entonces la operación sería igual a 12. Listo. 12. 12 es diferente de 2
No. Entonces aquí hay un 0. Or número 2 es menor que número 1. Entonces, número 2, 8 es menor que número 5. No. Entonces la condición lógica acá se va a 0. ¿Sí? Entonces, solamente en este caso es que mi programa no entra a esta parte de calcular el resultado. Si estos elementos, ambos no se cumplen, pues entonces ya le voy a poner la condición para que me entre a otra parte. Que no me calcule el resultado, sino que me diga que es un error numérico. Pero aquí creo que cometí un error con case 3. Y sí, botones 10. Pero entonces, ¿por qué me sale este error? Sí. No, bueno, o sea, sí bastaría. Es que yo quiero poner el botón, o sea, para que se muestre el número y luego sí se muestre el aviso de error. Pero sí basta. O sea, hay diferentes maneras de ponerlo. Se puede poner también por fuera, se puede poner también en los errores, pero pues digamos que esto pues es la forma como yo lo veo que se podría poner, ¿sí? De todas maneras, no es que las otros lados las otras maneras estén mal, ¿sí? Ok, ya, ahí ya me marca bien. Listo, entonces, si todo bien, que calcule esa parte. Si no, pues que pase algo parecido a lo que pasa en los errores. Digamos que esta última parte, la del número negativo, era un poquito ambigua porque se podía resolver de varias maneras, pero de todas formas se podía realizar sin problema, sin mayor problema. Y nos devolvíamos al paso 1. Listo. Entonces, 5 menos 6, error negativo y listo. Vuelvo a meter todos sus números. Ok, muchachos. Fíjense en un par de cosas del programa. Bueno, antes que nada, ¿se entendió cómo se pudo hacer? ¿Hay alguna duda, alguna cuestión que no hayan entendido? Pues traté de hacerlo de manera muy lógica y como les digo, con un número no sale tan difícil, con dos números, uy, créanme que difícil, difícil. Pero bueno, ¿es un código largo? Sí, pero es un código que tiene muchos casos. Fíjense que no era tanto la cosa de microcontroladores como tal. Fíjense que la parte de microcontroladores la hicimos de una, o sea, que salieran cosas en la pantallita, ¿sí? Fíjense que es más la inteligencia y ahí sí pasa bastante pues en los dispositivos que nosotros tenemos, que podemos hacer o todas las aplicaciones. Es mucha más la parte de código que la parte que se muestra. La parte que se muestra, pues digamos ahorita los montajes. ¿Son difíciles de montar? Sí, tienen muchos cables, tienen muchas cosas. Pero realmente esto se resume a conectar cables, ¿sí? Lo difícil
siempre va a ser, o sea, por lo que un programador gana también en este país y en cualquier otro, es porque esto no se hace de la nada, hay que tener como una idea de pronto antes. Y eso es por lo que yo, digamos, que trato que los programas siempre tengan una componente de programación, ¿sí? Para que obligarlos a ustedes pues a que piensen cómo se puede hacer este algoritmo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, pues bueno, no, nada, pues, o sea, la idea es que muchachos, digamos que no es que copien mis códigos ni nada de eso, sino que más que eso entiendan como la consecución lógica que se hizo para llegar al resultado, ¿sí? Pasa que muchos estudiantes, en esto sí, por favor, pónganme atención, si no escucharon bueno, cómo se solucionaba, pues por lo menos sí en esto pónganme atención. Pasa que muchos estudiantes, de pronto pues en este grupo y en este semestre no, encuentran algunos códigos muy similares eh, en Internet. Pero bueno, eso primero que todo pues no le ayuda a uno a aprender nada, ¿sí? Y segundo, cuando uno coge el código, no entiende qué está pasando ahí. Hay muchas cosas que uno las piensa y si no las explica es difícil para las personas que lleguen a coger el código de uno, de saber, listo, ¿por qué usted puso esta parte? No. Por eso yo no solo me limito a subir la respuesta, sino más o menos a decirles pues cómo la hice, cómo la pensé, cómo la ideé. ¿Listo? Entonces, o sea, primero, pues si sacan códigos de otros lados se hacen daño a ustedes. Y pues yo les voy a pedir, justifíquemelo. Y ahí se estrella todos. En cambio, si usted hace su código, usted va a saber en qué parte pasa cada cosa. ¿Por qué les digo esto? Para este tercer corte, vamos a tener lo que es un proyecto. ¿Qué proyecto es? Bueno, tengo que montar bien la guía para darle los detallitos, pero básicamente lo que es un código, es una aplicación que usted quiere hacer. O sea, la aplicación es libre para que usted la escoja. ¿Sí? Obviamente, tiene que ser de microcontroladores, sí. ¿Puedo usar un Arduino? No, estamos viendo microcontroladores, o sea, ¿sí? Pero entonces, idéese algo, piense alguna cosa que usted necesita en su casa, ¿sí? Yo les daba el ejemplo a comienzo de semestre, si no estoy mal, de un programita que sea que se le echara agua a una matica. Ese tipo de cosas se pueden hacer muy fácil y es muy interesante hacerlo con microcontroladores. Entonces, de ese estilo van a ser los proyectos que vamos a hacer acá. Pero como les digo, si usted hace un proyecto, o sea, obviamente hay muchos proyectos en Internet, pero usted tiene que llegar y explicarme cómo se hace. Y si no lo logra hacer, pues ahí tiene su lindo cero, ¿vale? Entonces, bueno, de una vez vayan pensando. Yo luego les voy a pasar una guía con los detalles que debe tener para presentarse, pero pues vaya pensando más o menos qué quiere hacer. Y en clase, pues podemos guiarlos. Pues si ustedes dicen, profe, hay un módulo que hace tal cosa, hay un módulo que mide temperatura, hay un módulo que mide tal cosa, yo les puedo decir, sí, lo hay. Y pues lo miramos, ¿listo? Eso como spoiler de lo que viene en el tercer corte. ¿Listo? Pero listo. Bueno, muchachos, entonces, entendido todo súper bien. Ahí queda grabado. Queda grabado y voy a subir el